La armadura de Dios tiene varias cosas importantes. En primera instancia, en los versículos 14 y 15 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Mire, acá hay tres partes de la armadura. Amén. Tal vez el apóstol Pablo estaba mirando, esta carta la escribió desde la prisión allí en Roma, estaría viendo la armadura de sus guardias, los que lo estaban custodiando, y metafóricamente está mostrando cómo Dios equipa al soldado cristiano, amén, para poder realmente estar armado contra las fuerzas espirituales. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es representada simbólicamente como un cinto, como un cinturón que protege el cuerpo y levanta y ajusta las vestiduras del soldado para poder luchar eficazmente. El cinturón no era una especie de adorno, sino que era realmente una parte muy esencial. Y si estaba bien colocado del cinto, se sostenían especialmente la espada, algunas de las partes de la armadura estaban conectadas con el cinto. Ceñirse el cinto significa prepararse para la acción. El soldado se ceñía y se vestía de esa manera y se preparaba cuando iba a enfrentar, cuando estaba frente a una situación. Y el creyente realmente sabe que en este sentido tiene que estar siempre preparado, porque nuestro enemigo no descansa. Amén. Y tenemos que estar ceñidos, y dice ceñidos con la verdad. Amén. El cinto es el cinto de la verdad, el cinto de la verdad del Evangelio, de la verdad de la palabra de Dios. Y esto debe estar realmente aplicado a nuestra vida de una manera permanente. Que el Señor nos ayude para que podamos estar verdaderamente ceñidos, amén, con la verdad, con esa verdad maravillosa que hemos recibido a través de la palabra de Dios y de una vida realmente que la vivimos en la verdad de Cristo. Vestidos con la coraza de la justicia. Aquí la justicia es representada por una coraza, la cual protege la zona de órganos vitales, ¿no? Especialmente el corazón. No podemos luchar contra nuestros enemigos espirituales con nuestra propia justicia. Necesitamos una justicia superior para poder estar protegidos contra los embates del enemigo espiritual, que es el diablo. Tampoco es un sentimiento de justicia, sino es una justicia práctica. No estamos hablando aquí de la justicia en el sentido de la justificación. Estamos hablando aquí de la justicia como un arma que nos protege. Estamos hablando de la justicia como algo que realmente nos sirve para estar firmes frente a los embates de Satanás. Por eso que decimos que es una justicia práctica que recibimos por fe en Jesús y nos da un sentido de seguridad, de confianza y de firmeza. Y esto denota una vida de pureza, de rectitud, de comunión con el Señor. Y podemos decir que cuando estamos realmente ceñidos o estamos vestidos con esta coraza, el creyente es invencible. ¿O no es así? ¿Podrá algún demonio, alguna fuerza del enemigo, si el creyente está realmente vestido con la coraza de Dios, hacer algo contra el creyente? No. Por eso Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se sentía con la gracia y el poder realmente de hacer todo lo que el Señor le estaba mostrando. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto del Evangelio es representado por el calzado, usado por los soldados romanos. Tenía un doble propósito, de proteger los pies y capacitar al soldado para conservar el equilibrio en los terrenos difíciles, dándole seguridad y rapidez en su acción. La palabra apresto es una palabra que significa de base firme. El Evangelio provee el calzado para
todo lo que realmente hacemos en el Señor. No importa el terreno en que debemos andar. A veces el terreno es difícil, ¿no es así? No es fácil. Como cristianos sabemos que hay veces que hay situaciones que son complicadas, pero el Señor está con nosotros. Qué importante que podamos saber el hecho de que el Señor nos protege de esa manera, dándonos la cobertura que necesitamos para que podamos realizar la obra para la cual Él nos ha llamado. La idea de apresto también es la de estar preparados, dispuestos y listos con la verdad, pisando territorio enemigo y rescatando las almas por medio del Evangelio, cuyo mensaje es el mensaje de la paz. Qué hermoso, ¿no? Isaías, siempre echamos mano a este texto de Isaías, capítulo 52, versículo 7, que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies, ¿no?, de aquellos que se mueven, que van avanzando, a veces, como dijimos antes, pisando territorio enemigo, no por el simple hecho de enfrentar luchas espirituales, sino el objetivo principal es rescatar a las almas que están aprisionadas bajo el poder del enemigo. Y dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escudo era una parte principal en el arma defensiva del soldado romano. Era un escudo que cubría gran parte de su cuerpo, no era un escudo pequeño, o como se los ve en algunas películas, esos escudos chicos, redondos, sino que era un escudo rectangular que cubría gran parte de su cuerpo. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Dice el texto que Satanás lanza dardos de fuego. Esto significa que nos va a tirar con lo que tiene. Dardos de fuego quiere decir que nos va a tirar con todo lo que tiene. No es que nos está dando la idea de que va a ser una sola forma, sino que realmente va a usar todos los recursos que tiene a su alcance para poder realmente lograr el objetivo de destruirnos. Pensamientos, sentimientos, imaginaciones, miedos, mentiras, amenazas, dudas, tentaciones. Todas estas cosas pueden ser dardos de fuego lanzados por Satanás, pero el escudo de la fe, dice la palabra, es el que apaga estos dardos de fuego y que nos da la bendición de quedar libres de su efecto. Qué hermoso esto, ¿no? El enemigo puede largar todo lo que quiere y lo va a largar. No se asuste. Amén. Algunos dicen, bueno, el enemigo, mire, me está tirando, bueno, sí. ¿Y qué tengo que hacer? Levante el escudo. ¿Tiene puesta la armadura? Porque hay veces que pasa, el creyente dice, bueno, el enemigo parece que me está dando con todo, pero ¿y usted qué está haciendo? ¿Dónde tiene la armadura? ¿Tiene la armadura colocada? ¿Tiene la coraza? ¿Tiene, digamos, bien pertrechado o está descubierto? Ahí está la diferencia. El enemigo siempre lo va a hacer, pero ahí está la diferencia cuando el creyente no está haciendo o no se ha provisto de lo que Dios le da. La fe en Dios y su palabra nos cubre, nos protege de todos los ataques, así que necesitamos que esa fe se afirme, se fortalezca y siga creciendo cada día en el Señor. Por eso es tan importante, por eso se le llama el escudo de la fe. Dice el apóstol Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, es importante que nosotros podamos reconocer lo que dice aquí la palabra del Señor. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es la parte de la armadura que protege la cabeza y parte de la cara. Qué importante, ¿no? Cuando
vemos esto, pensamos o nos damos cuenta que está protegiendo no solo no el órgano físico que es el cerebro, sino la función del cerebro, por medio, que es la mente. Por medio de la mente, Satanás puede poner en nosotros toda clase de cosas, puede poner dudas con respecto a la salvación. ¿Realmente seré salvo? Veo que a veces el enemigo usa distintos medios para traer dudas. ¿Y qué pasa con la duda? Nos hace perder la bendición de Dios. Nos hace perder lo que Dios tiene. Por tanto, la salvación, tal como enseña la Escritura, debe ser la defensa para nuestra mente. Somos salvos por medio de Jesucristo y nadie puede ofrecernos salvación, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Y esto está firme para nosotros, ¿o no? Pero si viene alguien y le dice, ¿pero usted está seguro? Y si lo dejó pensando, y si lo hizo pensar que tal vez, bueno, a lo mejor no es del todo así, a lo mejor ya le está tirando un dardo de duda con respecto a la salvación, y si no tiene puesto el yelmo, el casco, o lo lleva en el codo como algunos motociclistas, seguramente va a ser fácil presa de las dudas, de las incertidumbres, de aquellas cosas que nos hacen dudar realmente de lo que el Señor verdaderamente hace, o podemos decir que ya ha hecho en nuestra vida. La última de las armas que describe es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Podemos usar la espada efectivamente. Podemos creer que es la palabra de Dios. Es la palabra. Algunos dicen, no, pero ¿qué? La Biblia no, pero fue escrita por los hombres. ¿No? ¿Nunca lo escuchó eso? La palabra de Dios, no, pero sí fue escrita por los hombres. ¿Qué palabra de Dios? Siendo que el testimonio mismo de la palabra dice que toda escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia y para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. De tal manera que es importante el hecho de que podamos realmente empuñar este arma, que ya no es defensivo. Esta espada no es para atajarnos los dardos. Para atajar los dardos está el escudo. Esta es para poder realmente usarla como un arma ofensiva. Cuando Satanás tentaba a Jesús en el desierto, cada ataque de Satanás fue realmente detenido por las poderosas declaraciones de la palabra de Dios. Allí en Mateo capítulo 4, y leo solamente los versículos pertinentes, 4, 3 y 4, dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, ¿qué dijo? Escrito está. ¿Dónde está escrito? En la palabra de Dios, es lo que estaba escrito. Está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra de Dios. En los versículos 6 y 7 de ese capítulo dice que el enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, lo llevó al pináculo del templo, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Mire, se animó el enemigo a usar la palabra. El enemigo también a veces quiere usar la palabra, pero con un efecto contrario, ¿no? Y dice que en tus manos te van a sostener, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera de las tentaciones, los versículos 8 al 10, otra vez dice, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire si no se anima el enemigo si al mismo Jesús se animó a tentarlo con estas cosas, ¿le parece
extraño que el enemigo venga a tentarnos a nosotros con alguna de estas cosas? No, no es extraño, pero tenemos que estar preparados. Ahí está la cosa. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que hay que hacer uso de la palabra del Señor. Pero para hacer uso hay que conocerla, ¿o no es así? Si no la conocemos va a ser difícil que la usemos, porque no sabemos lo que dice. Y viene el enemigo y nos va a querer implantar una duda o va a querer hacernos tomar una decisión totalmente equivocada y no sabemos qué hacer, no sabemos qué decirle. Entonces debemos escuchar la palabra, debemos leer la palabra, meditar la palabra, escudriñar la palabra, estudiar la palabra de Dios. ¿Hace usted todas estas cosas? Porque si no conocemos la palabra va a ser difícil que sepamos usarla, que podamos realmente usar bien la palabra del Señor. Es necesario que nosotros podamos saber usar bien la palabra de Dios. Hay un texto que es muy conocido, Timoteo 2:15. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y viene, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Que la sabe usar porque la conoce, porque la escucha, porque la estudia, porque la escudriña, porque medita en ella. Qué importante todo esto. Como final, todo esto realmente Pablo dice que necesitamos hacerlo en un espíritu de oración. El versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol Pablo también, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valor, con denuedo, el misterio del Evangelio. Orando en todo tiempo. ¿Qué le parece? La oración, si nosotros miramos este texto, tiene varias cosas que son muy particulares. En primero debe ser continua, orando en todo tiempo. Pablo, cuando enseñó a los tesalonicenses, les dijo, orad de vez en cuando. ¿Dijo eso? ¿Qué le dijo? Orad sin cesar, en todo tiempo. O sea que la oración debe estar en todo tiempo. Y debemos estar en ese espíritu de oración para que podamos utilizar como corresponde esta armadura que Dios nos ha dado. Podemos decir que es a través de la oración que la fuerza espiritual y la armadura de Dios van a funcionar como corresponden. Porque la oración nos mantiene en contacto con Dios. La oración nos mantiene en relación con Dios. La oración debe ser, dice el texto, en el Espíritu. Dice varias cosas de la oración. Debe ser en el Espíritu. Cuando leemos Romanos 26, 8, 26 al 27, dice, y de igual manera el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Qué hemos de orar? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ah, qué lindo es esto, ¿no? Ahí está presente el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu. El Espíritu debe estar teniendo una parte importantísima en nuestra oración, porque como bien dice acá la palabra del Señor, es el que intercede, es el que puede tomar nuestras peticiones e interceder en la presencia de Dios y conforme a su voluntad, dice, lo hace con gemidos indecibles, porque conoce cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Debemos velar en la oración. ¿Cómo velar en la oración?
Debemos luchar contra el adormecimiento, contra el vaivén de los pensamientos. ¿Nunca le pasó de querer orar y la mente le empieza a revolotear? Me pongo a orar y me acuerdo de esto y que tengo que hacer tal cosa y tengo que, no hice esto y que mañana tengo que, me sacudo un poco y empiezo a orar de nuevo y otra vez me viene la... ¿No le pasó? ¿O le pasa a uno solo? Entonces, debemos estar velando contra cualquier cosa. Por eso dice el apóstol Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Tenemos que estar atentos, no podemos estar dormidos. Sed pues sobrios y velad en oración. La actitud de velar no solamente estar despiertos, sino es velar en oración. Qué importante esto, ¿no? Hay un hecho muy importante cuando hablamos de esto y es Jesús en Getsemaní. En los últimos instantes de la vida de Jesús, antes de ser prendido y llevado para el juicio, Jesús va con sus discípulos al huerto de Getsemaní y allí va a orar a su Padre. Y se aparta con 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, quienes lo acompañan a un lugar un poco más solitario, los deja allí y les dice, estén aquí mientras yo voy aquí, velen, oren. ¿Y qué pasó después de una hora que el Señor estuvo orando y volvió? ¿Cómo los encontró? No los encontró tomando mate. Los encontró durmiendo. Y sabe una cosa, no pasó una vez. El Señor ahí los despertó y les dijo, ¿cómo? ¿No han podido velar conmigo una hora? Fue de nuevo, vuelve y los encuentra otra vez dormidos. Y otra vez, se aparta otra vez, vuelve a orar al Padre en momentos decisivos para su vida, donde el Señor dice que tenía una angustia hasta la muerte. Dice que gotas de sangre caían. Y sin embargo, los otros estaban durmiendo. Vuelve la tercera vez y los halla durmiendo. Entonces les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Qué importante el velar en la oración. Amén. Qué importante saber que realmente debemos orar. Debemos orar por todos los santos, dice acá el texto. ¿Quiénes son los santos? Que levanten la mano los santos. ¿Hay algún santo acá? Sí, hay varios, ¿no? O todos. Hemos recibido al Señor, Él nos ha santificado, hemos recibido la gracia. Bueno, debemos orar unos por otros, ¿no dice así la palabra? Y Pablo dice que debemos orar por todos los santos, porque todos los santos tienen las mismas luchas contra el enemigo en este contexto, ¿o no es así? ¿Por qué tengo que orar por todos los santos? Porque los otros están luchando y están padeciendo lo mismo que vos. Porque a veces nos hacemos tan como víctimas nosotros solos, que todos oren por mí, porque yo soy el que tengo el problema, y todo el pastor ore por mí, los hermanos oren por mí, dejo una petición en el ministerio de oración y que todos oren por mí. Y aquí Pablo está diciendo que debemos orar nosotros también por los demás, porque todos tenemos los mismos problemas. A todos nos ataca el enemigo de la misma forma. ¿Está claro esto? Entonces debemos orar los unos por los otros. Cuando le escribe Pablo a los de Colosenses, primero les dice, allí en el capítulo 4, versículo 3, orando, dice primero le dice, capítulo 1, versículo 3, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, le dice Pablo a ellos que él y sus compañeros están orando por los colosenses, están orando por la iglesia de Colosas, por los hermanos. Y después, al final, en el capítulo 4 de la misma carta, le pide a los colosenses que oren por ellos. Y dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso
para que lo manifieste como debo hablar. ¿Qué es lo que dice también aquí la carta de los Efesios en el final? Orar unos por otros. Pablo era el apóstol, Pablo era como el guía espiritual de todos. Sin embargo, dice, yo estoy orando por ustedes, pero ustedes oren por mí. Que el Señor me dé palabra y que el Señor me dé valor, denuedo, para que yo pueda hablar del Evangelio como debo hablar. Debemos orar no solo por todos los santos, debemos orar por todos los hombres. ¿O no es así? Claro, la carta que le escribe a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, ya no solamente por los santos, por todos. ¿Estamos orando nosotros por todos? Después agrega en el siguiente versículo, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La oración que debe tener la iglesia y el creyente, porque la iglesia son los creyentes. Debemos orar por los santos y debemos orar por todos los hombres. Y yo agrego acá que debemos orar también por nuestros enemigos. El Jesús se lo enseñó. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué dice? Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y por si fuera poco, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué le parece? ¿Estaremos nosotros haciendo esto? La importancia de la oración en esta lucha. Pero ¿será efectivo que yo ore por mis enemigos? ¿Será efectivo que yo ore por todos los hombres? ¿Usted cree que la oración cae en saco roto? ¿Usted no cree que la oración llega al trono de la gracia del Señor? Que en vano el Señor nos dice que Él está atento a todas nuestras oraciones, su oído está atento a todas nuestras oraciones y a nuestro clamor. No. Entonces que podamos realmente mantenernos en este espíritu de oración. Que el Señor nos ayude. Póngase la armadura y pueda realmente tener una verdadera actitud de oración en la presencia del Señor. Como dije hace un rato, si el creyente está bien armado con la armadura de Dios, la sabe usar y está en un espíritu de oración en la presencia de Dios, ninguna fuerza del mal va a poder contra su vida. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá hacernos daño.